Listo. Bueno, entonces para entrar en materia vamos a hablar de las aventuras de Huckleberry Finn, de, de Mark Twain. Bueno, esta es una novela que, digamos, abre como dos líneas de narrativas. Una que un poco se vincula con el primer libro donde aparece Huckleberry, que es Las aventuras de Tom Sawyer, y una segunda línea que son como unas vertientes de metaficciones o de relecturas ficcionadas, ¿no? O sea, aquí van a aparecer en algún momento unas versiones exóticas de libros o argumentos o obras de teatro, ¿no? Además clásicas. Entonces, bueno, ahí se abren como esas dos vertientes narrativas y digamos que durante todo el libro también vemos digamos, una geografía muy significativa y es que el libro tiene como un protagonista o un eje central que es el río Mississippi y que adicionalmente vamos a entender ese río Mississippi como el espacio seguro para, digamos, los dos protagonistas, en principio para Jim y para Huck, ¿sí? Digamos que en la Tierra suceden las cosas más difíciles y pareciera el río el espacio natural, el espacio que provee seguridad, alimento. Sin embargo, tiene una inercia y tiene una lógica que hay que aprender a vivir con ella, ¿no? Es como que se siente constantemente la fuerza del río, lo vivo del río, el río como protagonista, pero también una tierra supremamente hostil, ¿no? O sea, también se van a constituir en los momentos en tierra una serie de situaciones de violencia más instaladas y más marcadas. No quiere decir que el río esté exento de violencias, porque también persisten, pero digamos que en principio es más grato para ellos y es como su espacio seguro de lo que es la tierra. No, no me asusté. Eh, bueno, y también, bueno, digamos que es importante pensar en esta novela que tenemos, digamos, los giros y las transiciones sobre la perspectiva o, sí, la perspectiva del forajido, ¿no? Del excluido, porque digamos que también sucede con constante frecuencia que los personajes están todos marginados y empieza a suceder una dinámica en la marginalidad, donde además hay preguntas éticas de fondo, ¿no? Y hay un momento donde se van a poner a dialogar dentro de los personajes en sus propias decisiones las ideas preestablecidas con sus emociones o sus experiencias personales, ¿no? Sobre todo en Huckleberry, que inicia el viaje teniendo claro, digamos, que digamos, la posición del negro, ¿cierto? El negro esclavo y el negro como una pérdida material y física de su dueña, ¿cierto? Y termina comprendiendo los lazos familiares del negro, ¿sí? O sea, es decir, que puede sentir de la misma manera que siente el blanco, ¿sí? Pero entonces está como la transición y creo que ese es muy importante tener. Se te apagó el micrófono, Mario. Ah, perdón, ya. Bueno, entonces eso por un lado las transiciones y también eh, cómo se va a configurar el bien y el mal, ¿cierto? Dentro de lo que es eh, la ética de los personajes principales, sobre todo la ética de Hawk, cómo se siente él, cuándo cree que debe intervenir, porque pareciera que lo natural o que Hawk está empujado con frecuencia y constantemente a ser un asesino o a participar en homicidios, ¿sí? O sea, que él puede o no puede evitarlo, que él, ¿Hawk? claro, Hawk, o sea, Pero mire, sí. O sea, tú dices por la primera parte en que
en que Tom los invita a ser forajidos y supuestamente a... No, Porque, desde el mismo hecho de, digamos, por poner una escena concreta, cuando están los hombres en el barco que van a matar a un tercer hombre, o sea, él varias veces se va a enfrentar con ser partícipe o que una acción suya, ¿cierto?, evite o no una muerte, ¿sí? Y preguntarse él su lugar frente a eso. Entonces pareciera es como que la marginalidad de alguna manera lo empuja a que no importase si otro muere por una acción suya, pero él se lo va a preguntar durante el recorrido, ¿sí? Veo a Luis con cara de duda. no sé, a mí nunca me dio esa impresión como de que él... Obviamente él sí pensaba en que alguien podía morir o todo eso, y pues él, pero él pensaba más que todo en evitarlo Por que en su... eso, ese es el punto, ¿no? Claro, claro, estamos de acuerdo en evitarlo, por eso, pareciera que lo natural es que, digamos, la circunstancia lo empuja y él a evitarlo. Justamente ahí está como la tensión, o sea, es como que todo lo que él experimenta o sus diferentes transiciones para estar a salvo se enfrenta a la posibilidad de estar en la muerte, que igual pasa un poco o la injusticia en el primer libro, pero yo no lo quiero, o sea, no se plantea ser asesino, no, lo que digo es la tensión de su estado marginal que pareciera empujarlo y él a evitarlo, ¿sí? Desde un argumento sencillo, pero que todavía su humanidad le plantea ese punto de querer evitar a toda costa que alguien muera, ¿sí? Yo notaría y añadiría que también hay una circunstancia y esa es la procedencia del papá de Hawk. Digamos que esa figura, digamos, del padre también marginal, en ese estado mucho más, digamos, la conciencia, comparo la conciencia del papá de Hawk con Hawk, y yo lo que veo es que, claro, hay un peldaño, y bueno, es bastante amplio finalmente, él es un peldaño bastante amplio, y creo que la muerte del papá también nos da como esa pista, ¿no? De esa distancia que existe, de la decisión o no de dejar morir a alguien. Claro, pero también pasa que, digamos, no sabemos la historia del papá, ¿cierto? Nunca la termina de tener clara, sabemos que es un tipo que es alcohólico y lo golpea mucho. Y entonces, digamos, donde sucede el gran cambio con Hawk es que él recibe bondad a pesar de todo, ¿sí? Es decir, la viuda procuró ayudarlo, o sea, él cuando se cuestiona, los elementos de cuestión es que tiene algo que le dice que la gente sí puede llegar a ser buena, que no sabemos si lo experimentó o no el papá. O sea, no sabemos si No, pero ahí en Tom radica Sawyer aparece, no sé si leyeron Tom Sawyer, pero en Tom Sawyer aparece un poquito más desarrollado, pero claro, estamos hablando de Huckleberry Finn, pero digamos que en Tom Sawyer aparece más retratado y sí es bastante, o sea, creo que el lado criminal del papá de Hawk se ve allá. Obviamente aquí no, aquí es muy, no se ve, No, pero... no, pero digamos sí, pero, el papá de Huckleberry es un borracho, maltratador, en contra del gobierno, pero aquí se ve completamente porque lo tiene encerrado, o sea, es decir, lo va a matar. claro, hay un momento donde le dice que pues el mismo encierro, ¿no? Como lo experimentamos ahora con esta cuarentena, pero que el mismo encierro lo ha hecho aficionarse mucho más a golpearlo, ¿sí? Y además, pues o sea, tan así que el pelado ya le tiene mucho miedo. Intenta matarlo con un cuchillo. Sí, o sea, incluso lo curioso es que Huckleberry o sea, cuando puede, que es cuando está el borracho y que tiene la escopeta y todo, él espera que el papá se despierte, ¿no? Uno dice, aquí fue, ¿no? Se salva este tipo pero no, por eso digo que él siempre tiene el pulso por actuar hacia la muerte, pero un nivel de conciencia que le dice que no lo haga. Entonces en él vemos todo el tiempo esa batalla un poco del bien del mal con una construcción ética súper sui generis, porque no alcanza a ser muy elaborada, todavía se siente la versión infantil dialogando,
pero que de alguna manera pues, digamos, muestra una bondad y una picardía que todavía la picardía no alcanza a ser maldad, pero que sí la ve en su entorno, ¿no? Entonces eso. Y el otro elemento que me parece interesante como para que nos lo pensemos un poco, bueno, además de la construcción de los personajes y la atmósfera y otras cosas, es la construcción de la libertad. O sea, ¿qué es o cómo sintieron la libertad? Porque aquí la libertad tiene muchos ángulos, desde América como la libertad soñada por los europeos en huida, a la libertad del negro, a la libertad de vestirse y andar desnudo de Hawk. O sea, hay como muchas referencias a esa idea de libertad. Entonces, eso sí me parece interesante que La exploremos libertad del río. Claro, la libertad del río, cuando hablaba como ese espacio natural, ¿cierto? El río es libre, ¿no? La sensación de libertad, sí, pues está en el río, pero el río también tiene, pues digamos, a mí no sé cómo sintieron ustedes, pero el tema de la inercia, o sea, la angustia que uno siente cuando piensa, ¿estos cuándo van a subir? Es fuerte, ¿no? O sea, es decir, uno sabe que en la medida que ellos van, que siguen viendo empujados, y que no pareciera que la cosa se puede revertir, ¿no? La imposibilidad de reversión es una sensación un poquito apabullante a veces en la novela. Entonces, bueno, ahí, digamos, yo les planteo esos puntos. Bueno, pues igual podemos mirar la construcción de los personajes, cómo es Hawk, cómo es el Jim, el negro, las supersticiones, qué papel juegan dentro del relato. Bueno, la figura, estas figuras del duque y el rey, ¿sí? Y cómo se reintegra ese mundo de aventuras, digamos, más o menos a salvo en una etapa final, y ¿sí? Entonces, bueno, los escucho. Ahí hay un punto que es, pues, en la introducción del libro, que hablan bueno, en la versión que yo tengo, hablan de cómo el libro, durante todo el tiempo desde que fue escrito, fue pues muy criticado, tanto por aquellos que lo apoyaban como por aquellos que iban en contra, en cuanto sobre todo al tema de la esclavitud, ¿no? Es raro porque lo que yo leía es que el libro fue catalogado tanto por una parte de la gente como esclavista, como por otra parte de la gente como antiesclavista. Sí, claro. Y claro, cada uno lo acomodó a su manera, aunque el libro, tengo entendido que salió después de que se acabó la guerra civil y donde ya supuestamente estaba resuelto el tema del esclavismo, entre comillas, porque pues había sido muy recientemente la guerra civil. Sin embargo, en el libro, bueno, que lo comparan un poco con el otro libro, el de la cabaña del tío Tom. La cabaña del tío Tom, que ese sí fue escrito durante la esclavitud, o sea, cuando la esclavitud todavía estaba vigente, y pues es un libro que desde el punto de vista de los abolicionistas, pues el libro apoya eso, apoya como el abolicionismo. Y trataron de ponerle la misma etiqueta a Tom Sawyer y a Huckleberry Finn, a los libros de Mark Twain, pero Mark Twain trató de explicar durante su vida que primero él lo había escrito mucho tiempo después, o sea, pues como alrededor de unos 20 años después de que acabara la guerra civil, o sea que el libro no tomaba partido de nada porque ya la dualidad supuestamente había quedado definida en cuanto a que fuera, pues, se fuera por la abolición. Y por lo tanto el libro simplemente lo que hace es contar una historia, sin tomar como partidos o posiciones. Pero yo sí siento una postura, en todo caso. Pues hay cosas, por ejemplo, a él le criticaron mucho que usara mucho la palabra niga. Sí,
Pero yo pienso que esa sí es para darle una, digamos, corresponde a un tiempo, Pues sí a un hablan. lenguaje, Sí. a una, digamos, a retratar lo que está sucediendo. Pero en lo Pero profundo, los en que lo lo consideraron un libro esclavista, por un tiempo hicieron que se prohibiera en el Eso, libro la palabra ahora, ni. ¿no? Y ahora sigue todavía, entró de Ahora nuevo también. en debate porque lo acusan de ser racista, de promover la discriminación. Sí, sí, pero yo Sí, creo que bueno, la postura más significativa, digamos, si bien hay elementos que son retratos, digamos, contemporáneos y tratando de reproducir un lenguaje y una realidad, el texto sí tiene, o sea, digamos, parte de la concepción de Jim como persona. O sea, necesariamente él le atribuye emociones y le atribuye unos vínculos familiares donde rescatas al negro. No es un personaje de poca monta ni ajeno al relato, todo lo contrario, es tan importante como Hawk. Entonces, desde el mismo hecho que le dé un carácter de persona, con deseos, con anhelos, me parece a mí que hay un reconocimiento, ¿sí? O sea, que por más que no tenga como tal una postura, hay un reconocimiento que lo valida completamente como persona e incluso tiene un elemento que a mí me pareció como de los más fuertes y es el relato del negro cuando golpea a la hija, ¿no? Sí. Porque, Sí, que era al porque final la sorda. claro, que la deja sorda, pero además es como el hecho de la violencia, nuevamente la violencia infantil, pero hay un rasgo aquí que, por ejemplo, nunca tuvo el papá de Hawk, y es el arrepentimiento, es la conciencia del daño, ¿no? Exacto. Entonces digamos, es un personaje que también se configura y aprende y que también entiende una serie de elementos y de la bondad, ¿no? Entonces a mí me parece que la construcción del personaje, más allá de que sí utilicen un lenguaje y que en el principio Hawk revela ideas completamente racistas,